Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Señor, en esta mañana quiero referirme al mensaje de un amor más grande que los tormentos del infierno. Y ese mensaje quiero invitarles a que podamos abrir para desarrollarlo en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 13, verso 1. Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 1. Y el título de este mensaje es Un amor más grande que los tormentos del infierno. Dice la Sagrada Escritura, Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias porque nos has concedido, Señor, traer la lectura de las Sagradas Escrituras. En nuestro ruego, en la oración, que en la exposición de la misma nos sean abiertos los ojos del entendimiento de manera que sea clara, comprensible el mensaje de tu palabra a los oídos de todos, Señor, quien tú convocas en torno a las Escrituras para que de ellas mismas seamos enseñados. Creyendo que tú lo harás por medio de Jesucristo, te damos gracias. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos amados, nosotros tenemos que mirar, para medir el amor de Dios para con nosotros, tenemos que mirar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Para poder llegar a medir el amor de Dios para con nosotros, tenemos que mirar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Y la Sagrada Escritura nos dice, hermanos amados, en ese proceso de cuando Él iba a ir al Calvario, que Él manifestó por medio de expresiones el deseo ferviente que tenía de que llegara esa hora. Aún sabiendo que Él iba a la cruz, tenía un deseo ferviente. Y eso lo podemos ver expresado en el proceso de camino hacia la cruz. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, en el verso 15, les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y tomó el pan y dijo, y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Nosotros podemos ver que el Señor tenía un profundo deseo por comer esa Pascua, porque llegara ese día. Amén. Porque lo verdadero iba a ser establecido. Hasta ese día todo el pueblo, la nación de Israel, participaba del sacrificio de los machos cabríos, participaba de la celebración de la Pascua, sacrificando un cordero, pero iba a ser sacrificado el cordero inmolado que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Y sabiendo Jesús que iba a dar su vida, manifestó cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros. Cualquiera de nosotros, si supiéramos que se avecina la muerte para nosotros, no estaríamos diciendo cuánto deseo que se avecine la muerte. Más bien quisiéramos alargar el proceso de que llegue ese momento de culmine, ese momento en que para uno podría decirse que todo termina. Amén. Sin embargo, Jesús manifestó un profundo deseo de que llegara ese momento y de haber estado celebrando con sus discípulos esa Pascua. ¿Por qué?
porque él sabía que no iba a volver a celebrarla hasta que fuera establecido el reino de Dios. Y hoy estamos comiendo la Pascua, hoy estamos comiendo el cuerpo, hoy estamos bebiendo la sangre, porque el reino de Dios ha quedado establecido en nuestros corazones. Y Jesús sabía que si él iba al Calvario, no solo la comería con sus discípulos, sino que llegaría un día en que usted, yo, también tendríamos el privilegio de estar sentados a la mesa del Señor y de comer de ese su cuerpo y de beber esa su sangre. Amén. Pero no solamente lo expresó en la celebración de la última cena, sino que aún en la misma cruz también lo expresó ese deseo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en el verso 28, dice la Sagrada Escritura: después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliera la Escritura, tengo sed. Ya Jesús sabía que estaba todo consumado. Amén. Que estaba a punto de entregar su espíritu en aquel que tenía el poder para levantarlo victorioso de entre los muertos, a quien él había confiado su alma, y esto es al Padre. Pero dijo, tengo sed, y cualquiera podría interpretarlo a causa de los martirios de la cruz. Pero él sabía que estaba todo consumado, que ya terminaba el martirio de la cruz. Sin embargo, dijo, tengo sed. Y la Biblia remarca que lo dijo para que se cumpliera la Escritura, cuando fue mencionado acerca de él. Pero si profundizamos más en las mismas palabras del Señor Jesucristo, podemos ver que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el verso 6, él dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Él estaba plenamente convencido que al haber consumado la obra de la redención, quedaría establecida la justicia que es por la fe. Así que en su manifestación, al decir tengo sed, no estaba diciendo otra cosa que tengo una gran ansia, un gran deseo de que quede establecido de aquí en más la justicia que es por medio de la fe, para que todo aquel que crea en este sacrificio no se pierda, sino que alcance la vida eterna. Así que cuando vemos la expresión de su amor hacia nosotros y nos consideramos a nosotros mismos, podemos decir, como tantos hombres han concluido diciendo, no ser merecedores de tan grande amor. No nos vemos como dignos de ese amor, sino más bien nos vemos como merecedores del castigo divino. Y tal vez hoy usted, porque está firme en la fe, no tenga esta sensación. Pero basta con recordar la experiencia cuando estaba sin fe, sin Dios en este mundo. Basta con recordar lo que sentía y las cosas que experimentaban. Y si usted no lo recuerda, yo quiero llevarlo a hacer memoria en un texto de Romanos capítulo 2, verso 9, en donde habla de lo que todo hombre y toda mujer siente al hacer lo malo. Y dice en Romanos capítulo 2, verso 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, al judío primeramente y también al griego. Aquí hay una clara descripción de lo que experimenta todo hombre. Tal vez usted y yo, que ya tenemos un tiempo en que estamos firmes en la fe y que tenemos otra experiencia, otro sentir, no estamos sintiendo la experiencia, pero basta con recordarlo. Lo que sentíamos cuando estábamos sin fe, basta con recordarlo, lo que sentíamos cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón
y veremos que se asemeja ese sentir mucho a la descripción de Romanos capítulo 2, verso 9. Tribulación y angustia. Y dice, sobre todo ser humano, o sea, de todas las edades, de toda clase social, de toda etnia, de todo grupo. Amén. Tribulación y angustia. ¿Por qué? Porque no hay paz para el pecador. Si usted quiere una descripción de lo que siente la persona que hace lo malo y que no ha recibido el perdón de sus pecados, es tribulación y angustia. Cuando las personas en este mundo se hallan atribuladas o se hallan angustiadas, es porque no han tenido un encuentro con Jesucristo. Y si miramos hacia aquellos dos varones que fueron crucificados juntamente con el Señor, podemos ver que la expresión de uno de ellos concuerda con lo que cualquiera de nosotros, si fuéramos crucificados juntamente con Cristo, si hubiéramos sido crucificados juntamente con Cristo, congeniaríamos con este varón diciendo seguramente lo mismo que él dijo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, verso 41, cuando narra al respecto de los dos malhechores que fueron crucificados con el Señor, uno de ellos dijo, nosotros, a la verdad, juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, hasta que ningún mal hizo. Si Dios nos juzgara juntamente con Cristo y fuéramos crucificados juntamente con Él, congeniaríamos con este hombre, diciendo, nosotros, a la verdad, estamos pagando el precio de nuestros propios pecados, pero ningún mal hizo. En nuestro interior, aunque tal vez no lo declaráramos en el momento, pero en nuestro interior estaríamos sabiendo que éramos culpables, estaríamos sabiendo de nuestras culpas y de nuestros pecados. Ayer un evangelista hizo una exposición de algo tan sencillo, hizo un número y contaba y dice, si yo tan solo, sabemos que todo mal pensamiento es pecado, ¿cierto? Si yo tan solo contabilizara que tengo 3 malos pensamientos por día, a lo largo del mes serían 90 pensamientos malos. ¿Y cuántos de estos serían a lo largo del año? Multiplicado 90 por 365. Por 12. A lo largo del año, ¿cuántos serían? Calculémosle tan solo 1000. Y si el promedio de vida de una persona fuera 70 años, nosotros tendríamos que llegar a la presencia de Dios y decir, Señor, 70.000 veces he transgredido a tu ley divina. 70.000 veces he tenido malos pensamientos. No podríamos decir nunca no ser merecedores del castigo eterno. No podríamos decir nunca, no, yo no soy merecedor de ir al castigo eterno. Porque si el promedio fuera de 70 años, 70.000 veces, tan solo teniendo 3 malos pensamientos. Y no hablemos de palabras vanas, porque por cada palabra tendremos que dar cuenta al Señor, y cuántas otras cosas, amén, que muchas veces a lo largo del día cometemos. Así que no podríamos decir, no es justo que yo vaya al infierno. En nuestro interior estaríamos sabiendo que estamos sufriendo el justo castigo de la condenación eterna. Sin embargo, aunque vemos el amor de Dios tan grande y aunque vemos que nosotros no somos dignos de ese amor ni merecedores de tan grande amor, cuando entramos a mirar a los tormentos del infierno, comienza a venir un terror. Amén. Y yo mientras meditaba en esta enseñanza de esta mañana y que tenía que meditar en los textos de los cuales el Señor Jesucristo habla, definiendo o describiendo al infierno, digo, Señor, me basta con tu testimonio.
los que fueron al cielo, los que fueron al infierno, los que tuvieron su experiencia. Bueno, ellos han tenido su experiencia, pero si solo tu testimonio, y que sé que es verdadero porque en ti no hay engaño y no hay mentira, me basta con tu testimonio para saber que es un lugar terrible, tremendo, al cual ningún hombre debería ir a dar, el infierno. Y vamos a mirar a la descripción de Jesús de lo que es el infierno. Lucas capítulo 16, verso 24 dice: entonces, dando voces, refiriéndose al rico, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, quien era el mendigo, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Fíjese lo que lo consolaba, tan solo el hecho de que Lázaro mojara la punta de su dedo en agua para refrescar su lengua. Lo que son los tormentos del infierno, lo que es la descripción del Señor Jesús en cuanto a lo que es el tormento del infierno, ¿no? Rogándole que tan solo Lázaro atravesara ese abismo y habiendo mojado la punta de su dedo. Yo no sé cuánto dura el que uno pueda mojar la punta de su dedo y atravesar cierta distancia y llegar y poder mojar la lengua de alguien para poder de esa manera refrescarla. Qué tan reseca, qué tan grande es ese tormento. Y a mí me basta con el testimonio del Señor Jesucristo, que sé que en Él no hay engaño, no hay mentira, para saber que es un lugar al cual yo no quiero ir, al cual no quisiera ni deseara que ningún hombre fuera a dar. Y no solamente que es un castigo tremendo, es un tormento terrible, sino que no tiene fin ese tormento. Porque la Escritura dice en Mateo capítulo 25, verso 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea que ese castigo del cual el Señor Jesucristo describió, que son los tormentos del infierno, no tienen fin. No es que uno va y algún día podrá decirse que termina o que de ahí puede ser sacado. El que va al castigo eterno no tiene fin ese castigo. No va a poder salir eternamente de ese tormento. Entonces imagínese lo que es la experiencia de alguien que se encuentra atormentado en llama y por una eternidad. Qué terrible, tremendo lugar. Amén. Qué terrible, tremendo lugar. Así que, viendo el gran amor con el que Dios me ama y considerándome en que no soy digno y merecedor de ese gran amor, cuando miro los tormentos del infierno no me queda otra cosa que pedir por salvación. No me queda otra cosa que implorar por salvación. No me queda otra cosa que clamar a Dios por ser salvado. Y hoy leí a nuestra hermana en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, verso 1, y quiero invitarla a leer nuevamente ese texto de Hebreos, capítulo 2, verso 1, que habla de esta salvación tan grande. Así que, si tiene su Biblia, lo invito a que pueda abrir su Biblia conmigo en Hebreos, capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande,
la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. La salvación le llega al hombre por la predicación del Evangelio. Y tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque el descuido de algo es cuando vio que pasa por un lugar y dice, me descuidé, no lo vi. ¿Vio cuando usted está mirando alguna película de esas tituladas o subtituladas y que se descuida y no lee y se perdió parte de la trama porque la traducción no la tiene sino escrita y tenía que mirarla atentamente para no perderse la trama? Descuidar la salvación tiene que ver con que haya llegado el Evangelio y yo no haya tenido tiempo para detenerme a oír el mensaje divino. Con que haya llegado la exhortación de Dios para que me arrepienta, para que cambie de actitud, para que me aferre a Cristo como mi Señor y Salvador, y yo haya dicho, no, soy muy joven, o estoy muy ocupado criando mis hijos, o mis responsabilidades son muchas. Notoriamente hay un tratado evangelístico que dice que el mensaje le llegó a un hombre, y dice muy temprano, porque llegó en estado de juventud. Amén. Y después dice muy emocionado porque le llegó en el momento en que estaba noviando. Después estaba criando a sus hijos, dice muy ocupado. Y después en la tumba dice muy tarde. Ya era tarde para atender al mensaje de la salvación. Si el mensaje dado por los ángeles fue firme y toda transgresión va a ser castigada. Amén. Entonces, ¿cómo descuidar? ¿Cómo no estar atentos a esta salvación tan grande que es por medio del creer en el Señor Jesucristo? Porque no se nos da el hacer otra cosa sino que creer. ¿Cuánta gente está descuidada? Usted está muy atento, ¿sabe por qué? Porque está aquí y está prestando su oído para atender diligentemente al mensaje y a la exhortación de la palabra de Dios. Pero ¿sabe cuánta gente está descuidada? Que está descuidando esta salvación tan grande, porque es el único nombre en el cual es dado a los hombres en el que puedan ser salvados. Sin embargo, muy temprano, muy emocionado, muy ocupado, y en la lápida de muchos yace la inscripción muy tarde. Aunque no está, pero ya está la sentencia, porque una vez la muerte, viene el juicio. Y si uno descuidó el tiempo de la visitación de Dios, cuando le llegó el mensaje de la salvación, y no se detuvo a oírlo con atención, amén, a mí me bendice, me edifica la palabra que escribe el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto: si uno murió por todos, luego todos murieron. Fíjese que él decía, el amor de Dios me aprisiona. El amor de Dios me constriñe, me aprieta, me siento apretado, constriñido por el amor de Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando empiezo a pensar en la muerte de Jesucristo. Hermanos, mientras estoy compartiendo este mensaje, el amor de Dios está constriñendo mi corazón. Porque estoy pensando en que de tal manera me amó Dios que ha dado la vida de su Hijo. Lo veo a su Hijo yendo hacia el Calvario, sabiendo que llegaba la hora en que iba a pasar de este mundo al Padre y que iba a tener que pasar por los tormentos de la cruz, diciendo, ¿cuánto he deseado
celebrar esta Pascua con ustedes. Luego parte el pan y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Estaba plenamente consciente de lo que habría de acontecerle. Y dijo, no volveré a sentarme a esta mesa hasta que lo vuelva a hacer cuando el reino de Dios quede establecido. Y hoy estamos sentados a la mesa del Señor porque el reino de Dios está establecido en nuestro corazón. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Lo veo en la cruz viendo que ya había llegado, porque dice claramente el Evangelio, sabiendo Jesús que ya todo acababa, que ya todo estaba consumado para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. No porque estuviera diciendo, no, voy a tomar un traguito de algo, los tormentos de la cruz me han dejado sediento, sino para que se cumpliera la Escritura. Así que hay algo más profundo. Y sabía Jesús, que a partir de ese momento iba a quedar establecida la justicia que es por medio de la fe. Veo tan grande amor y digo, no soy merecedor. Pero cuando miro los tormentos del infierno, digo, cuán gran salvación es la que Dios me ha dado por medio de Jesucristo. Así que pensando en esto, el amor de Dios me constriñe, que si uno murió por todos, luego todos morimos. Así que si la paga del pecado es la muerte, y todos hemos muerto con Cristo, la deuda quedó saldada. Y hoy ya no soy ni del pecado ni del diablo, sino que soy de un nuevo dueño, soy de Cristo, para que donde Él está, también yo pueda estar por la eternidad. Hermanos amados, que con mayor diligencia podamos anunciar estas verdades a los hombres, para que escapen de los tormentos del infierno, que no son como algunas religiones enseñan, que es un tiempo, que es un proceso, pero que con los rezos, con los bautismos van a poder salir. No, es un castigo eterno. Una vez la muerte viene el juicio. Si parte de este mundo sin Cristo, a la condenación eterna. Si parte de este mundo habiendo recibido Cristo, a la vida eterna. Porque esa es la dádiva de Dios para todos los que creemos en Jesucristo. Salvación y vida eterna. Le invito a estar de pie. Querido Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias porque en la vorágine de este mundo, en todo este tiempo, Señor, en que la gente va de un lado hacia otro y se halla tan afanada y tan preocupada por cosas vanas, pasajeras, terrenales, tú nos has dado entendimiento para poder detenernos en ese momento tan crucial que era cuando el mensaje del Evangelio nos estaba siendo presentado. Y allí detenidamente oímos para creer y para recibir esta salvación tan grande, de la cual, aun cuando no nos sentimos merecedores, viendo los tormentos del infierno, no podemos clamar y decir otra cosa que Jesús, sálvame, Jesús, sálvame. Y viendo que la salvación la hemos recibido por gracia, como un don de Dios por medio de la fe, no podemos hacer otra cosa que también sentirnos deudores, que lo que de gracia hemos recibido, también de gracia a otros tenemos que darlo. Por lo cual, Señor, te damos gracias por esta salvación, pero concédenos el valor y la determinación para no dejar pasar oportunidad, para dar testimonio de esta fe tan grande y de este amor tan grande que vence y supera a los tormentos del infierno. Porque si bien los tormentos del infierno es algo terrible, tremendo para los hombres, el amor tuyo es mucho más grande porque nos salva y nos rescata de ese tormento eterno. Por lo que te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.